Saludos. Titulamos este vídeo Tierra cóncava convexa esencial 7. Tierra plana mejor cóncava número 67. En este vídeo vamos a iniciar la explicación de dos aspectos de la Tierra cóncava convexa y de toda la realidad, que es el aspecto estático, es decir, la quietud, la permanencia, y el aspecto dinámico, es decir, los movimientos. Entonces, en este vídeo en concreto los dedicamos al aspecto estático. El siguiente vídeo tratará del aspecto dinámico, es decir, de los movimientos. Así vemos en estas primeras ilustraciones a la izquierda pues una estructura de la Tierra cóncava convexa en que lo que predomina es el estatismo, y a la derecha hemos puesto unas líneas de fuerza indicando los movimientos principales, es decir, el aspecto dinámico de esta Tierra. Tenemos que decir en primer lugar que este aspecto estático pues es dejado de lado o ignorado por, dijéramos así, por la ciencia oficial establecida. Nosotros vamos a intentar explicarlo. Para nosotros la Tierra no es un cuerpo material que está perdido en un espacio, simplemente como un enorme pedrusco sobre el cual no actúa ya ninguna fuerza o ningún movimiento, a no ser que se le imponga. Nosotros decimos, la Tierra precisamente es una creación por unas líneas de fuerza que podemos decir que les llamamos éter pus. Entonces, estas líneas de fuerza que han creado esta estructura, pues tienen que estar actuando permanentemente precisamente para conservar esa estructura, aunque la estructura sea estática y parezca no tener ninguna incidencia en el movimiento que se produce en su interior. Nosotros decimos, precisamente, esta estructura de la Tierra cóncava convexa pues está mantenida por estas líneas de fuerza. Por tanto, los movimientos que se produzcan en su interior pues también tendrán que ser afectados precisamente por este aspecto estático pero actuante de estas líneas de fuerza. Y eso es el aspecto estático del éter que vamos a ir desarrollando en este vídeo. Entonces, ¿en qué consistiría este aspecto estático? Pues consistiría, para decirlo de una manera entendible, pues en una tensión constante que crea la estructura espacial, es decir, crea el espacio existente. Y esta tensión pues origina estabilidad y permanencia, y podemos imaginarla como la tensión que produce, por ejemplo, el aire en el interior de un globo inflado. Ese aire en un principio está estático, pero está dando lugar precisamente a la estructura de ese globo inflado. Esto lo decimos como un fractal que nos puede hacer comprensible este concepto de la tensión estática. Entonces, esta tensión del éter, que podemos decirle también éter pus o éter empuje, o también las manos invisibles de la fuente, pues crea, como toda la realidad perceptible, pues crea una estructura o un campo de equilibrio que es semejante al muro de Bloch o zona neutra de los imanes. Como estamos viendo aquí a la izquierda, estos punteados pues nos ponen zona neutra o el muro de Bloch. Ese muro de Bloch, como decimos, crea una estructura de equilibrio que nos permite vivir precisamente aquí en esta dimensión. Y en los dos esferoides que ya hemos dicho en otros vídeos, pues sería todo el interior amarillo que estaría entre el cielo y el suelo, pues todo este interior amarillo, pues ahí es donde estaría actuando ese muro de Bloch o esa tensión. Y aquí precisamente hemos puesto solamente los dos esferoides, el exterior y el interior, pero aquí ya una manera más completa para que se vea mejor una posible estructura. Entonces, entre todos los esferoides, sobre todo en el cielo en rojo o convexo y el suelo
cóncavo, pues aquí precisamente separándolo y creando ese muro, ese campo de equilibrio, pues estaría la tensión del éter pus. Entonces, la vida y la experiencia del ser humano pues se desarrolla en ese plano de equilibrio que crea el éter. Por eso nosotros percibimos la Tierra parcialmente como plana, porque la planitud es la forma más equilibrada, pero como totalidad pues la Tierra es cóncava convexa. Entonces, este sería el muro de Bloch que va creando esta estructura que sería, como ya hemos dicho en otros vídeos, pues la conjunción de dos esferoides. Por tanto, es una estructura curva. Y para verlo en un fractal que podemos percibir en las limaduras de hierro que se producen cuando las esparcimos sobre los imanes, pues entonces el campo de equilibrio podemos imaginarlo como una serie de pistas o de líneas de fuerza que son curvas, aunque parcial y subjetivamente, pues no las percibamos como curvas, las percibamos como rectas, precisamente porque ese es el equilibrio. El equilibrio es una recta entre dos fuerzas. Entonces a esas pistas o líneas de fuerza, pues tienen que adaptarse, y esto es importante, tienen que adaptarse todos los movimientos y todos los desplazamientos que se den en esta Tierra cóncava convexa, a esas líneas de fuerza iniciales, que es un aspecto estático pero actuante. Entonces, nosotros, si vemos aquí la ilustración de las rayaduras de hierro que se esparcen sobre los dos polos de un imán, pues podemos percibir en realidad pues tres esferoides. Si vamos viendo un poco su dibujo, un esferoide sur, otro esferoide norte, pero también un esferoide central, como estamos viendo aquí. Y como nos interesa sobre todo limitarnos o centrarnos en el punto de equilibrio, pues aquí a la derecha pues estarían precisamente los esferoides que va formando precisamente este muro de Bloch o esta zona neutra, porque entonces a sus diferentes distancias se van formando y se van alineando las líneas de fuerza. Pues muy bien, todos los movimientos que se produzcan aquí, como pueden ser los movimientos que vamos a ver de giroscopios o de giróscopos y de aviones, pues tienen que adaptarse necesariamente a estas líneas de fuerza, porque estas líneas de fuerza, que son imperceptibles, pues estas líneas de fuerza son las que crean el espacio y no podemos salirnos evidentemente del espacio creado por la fuente creativa. Entonces, la adaptación a ese campo de equilibrio pues explica que aviones y giróscopos mecánicos pues parezcan trazar líneas rectas en sus desplazamientos, porque ellos creen que van siguiendo una línea recta, pero realmente se están desplazando por un espacio curvo, porque en realidad lo que trazan no son líneas rectas, sino trazan líneas curvas, porque tienen que adaptarse necesariamente a la estructura curva previamente establecida por las líneas de fuerza del éter pus. Esto debe meditarse. Por tanto, este campo de equilibrio, pues como totalidad es curvo, pero precisamente su equilibrio, que es un equilibrio equilibrante, porque está actuando constantemente la pulsación de la vida en el centro de esta Tierra, de este toroide. Pues entonces, este campo de equilibrio, que como totalidad es curvo, nos hace percibir precisamente por su equilibrio, pues la línea del horizonte y la superficie terrestre como rectas y planas, como estamos viendo aquí, una vista. Nosotros lo percibimos de esta forma, porque es un equilibrio perfecto, pero entre dos esferoides. Pero como totalidad, pues en realidad, pues no son ni pueden ser totalmente, infinitamente planas, sino que tienen que curvarse, como estamos viendo aquí, entre el esferoide cielo y el esferoide suelo, que esta sería la línea del horizonte, pues nosotros establecemos aquí esta línea de horizonte, que como totalidad tiene que curvarse, aunque no lo percibamos, precisamente por esa función. Esa es una función extraordinaria que nos hace a nosotros sentirnos que esta dimensión ha sido creada precisamente para mantenernos a nosotros en este equilibrio perfecto, podemos decir. Entonces, por tanto, el aspecto estático de este éter pues direcciona de modo imperceptible todos los movimientos, desplazamientos que se producen en la Tierra cóncava convexa.
y que constituyen, por tanto, el aspecto dinámico del éter. Es decir, el aspecto dinámico del éter pues serían estos movimientos que vamos a ver en siguientes vídeos. Pero este es un aspecto que no es dinámico, que es estático, pero hay que tenerlo realmente en cuenta para realmente pues ir comprendiendo esta realidad. Entonces, de esta manera pues se comprenden algunas preguntas que nos han hecho de, por ejemplo, ¿por qué los aviones a esas militares, a esas enormes velocidades, pues en su desplazamiento, si la Tierra es cóncava, cómo es que no chocan con la concavidad? Pues aquí está la explicación precisamente. Nos chocan con esta concavidad porque es imposible, porque precisamente todo el espacio existente está ya curvado. Y precisamente si te desplazas por él, pues te desplazas por estas pistas electromagnéticas de fuerza que simplemente te dan la sensación a todos los efectos de que vas por una línea recta. Nosotros hemos puesto aquí en la parte inferior precisamente una pecera para intentar explicar y hacer comprensible que precisamente, al igual que un pez dentro de esta pecera, pues él da vueltas y cree, precisamente el pez no percibe el agua, no percibe estas líneas de fuerza, pues él creerá que puede realizar líneas rectas, pero no, en realidad todo su movimiento pues va llenando otros espacios y entonces realmente él va trazando líneas curvas. Esto lo hemos puesto como un fractal explicativo de lo que queremos decir, es decir, no podemos escapar a esta pecera. Para escapar a esta pecera de nuestra realidad, pues tendríamos que romper precisamente, romper lo que es irrompible, es decir, pues por ejemplo, o el esferoide convexo o el esferoide cóncavo, y eso pues escapa a toda posibilidad. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento, un discernimiento simple y profundo.